Hola gente de YouTube, antes que nada quiero mencionar que ya llegaron oficialmente las membresías al canal en la que tendrán diferentes beneficios. Acceso anticipado a los vídeos. 2. Saludos al final de los vídeos a los nuevos miembros. Acceso al Discord del canal en una sección especial, próximamente. Por solo la mitad de $1 americano, así que sin más que decir comencemos. Pero antes quisiera invitarlos a unirse al Discord del canal, donde se debate sobre respectivos temas con respeto claramente, y además los miembros del canal que se unan tendrán acceso a un chat privado, y también contamos con un chat general, y un apartado de ideas para que propongas tu idea que podría ser la próxima teoría de este canal. Ahora sí empezamos. La batalla había comenzado. Goku y Cellbuzzer chocaban con una violencia indescriptible, desatando un poder que hacía temblar la estructura misma del multiverso. Los golpes eran tan intensos que cada impacto generaba explosiones cósmicas, desatando ondas de choque que alteraban la realidad misma. Al principio, la pelea parecía pareja, con ambos guerreros mostrando una velocidad y una fuerza que superaban todo lo imaginable. Sin embargo, Goku empezó a notar algo alarmante. Cellbuzzer no solo resistía cada golpe, sino que su poder seguía aumentando. Su cuerpo se estaba adaptando y asimilando cada fragmento de la esfera de poder que absorbió del Super Saiyajin 16. El equilibrio de la batalla comenzaba a romperse a favor de Cellbuzzer. Sus ataques eran cada vez más demoledores, su velocidad aumentaba a un nivel casi inalcanzable, y su regeneración le permitía resistir sin importar cuánto poder Goku desatara contra él. El multiverso entero sufría las consecuencias. Los golpes de estos dos titanes no solo destrozaban el espacio-tiempo, sino que comenzaban a alterar las dimensiones mismas. Cada colisión desgarraba portales a otras realidades, arrastrando guerreros de otros universos a este campo de batalla caótico. Eran entidades de poder inimaginable que ni siquiera deberían existir en este plano. La realidad estaba colapsando. Y Goku, más que estar dando batalla, parecería ser solo un saco de boxeo jadeante, comenzó a comprender la gravedad de la situación. Si Cellbuzzer seguía absorbiendo poder, pronto se volvería una entidad completamente imparable, y no habría manera de detenerlo. Por otra parte, Vegeta se levantó con dificultad, su cuerpo aún resentía la brutal humillación que había sufrido a manos de Demiyari. Apretó los dientes con furia, sintiendo un profundo resentimiento por su derrota. Sin embargo, cuando alzó la mirada, su orgullo quedó en segundo plano. Lo que vio desafió toda lógica. El mundo a su alrededor se había fracturado. Dimensiones enteras estaban fusionándose caóticamente, generando una aberración de la realidad. Ciudades de distintos universos se mezclaban, criaturas que no deberían existir compartían el mismo espacio, y el cielo mismo parecía un torbellino de colores distorsionados. Incluso empezaría a ver colores que no existían, pero lo que realmente hizo que su corazón se acelerara fue la sensación de presencias abominables. Podía sentir ki de guerreros que jamás había percibido antes, entidades tan poderosas que desafiaban toda razón. Todos eran retorcidos monstruos de energía pura. Gohan no estaba a su lado. Vegeta frunció el ceño. ¿Dónde demonios estaba el mocoso? La última vez que lo vio, ambos habían estado luchando juntos, pero ahora solo había vacío. ¡Maldición!, gruñó, cerrando los puños con fuerza. No tenía idea de lo que estaba ocurriendo, pero sabía que esto era algo mucho peor de lo que jamás había enfrentado. Mientras su cuerpo trataba de recuperarse, su mente se enfocó en una sola cosa: descubrir qué estaba ocurriendo y cómo podría acabar con esta locura antes de que fuera demasiado tarde. Vegeta, aún con su cuerpo resentido, sintió un ki descomunal cerca de su posición. Era una energía que superaba todo lo que había sentido antes, incluso más intensa que la de los celestiales. ¿Qué demonios es esto?, murmuró con el ceño fruncido, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Sin pensarlo dos veces, se impulsó a toda velocidad hacia el origen de aquel poder. Su instinto le gritaba que algo importante estaba ocurriendo, algo que podría cambiarlo todo. Pero entonces, al tratar de localizar el punto exacto, algo falló. Su entorno se distorsionó de repente, y sin previo aviso, apareció en un lugar completamente desconocido. ¿Qué diría Vegeta con impresión en su rostro? Confundido. Todo carecía de sentido. El espacio mismo parecía quebrado, con estructuras flotantes que desafiaban la gravedad, cielos fragmentados en diferentes colores y tierras que parecían fusionarse y separarse al mismo tiempo. No había lógica, no había orden, solo caos absoluto. Maldita sea, esto no es normal.
Vegeta, completamente desconcertado por el entorno inestable y caótico que lo rodeaba, comenzó a sentirse como un simple espectador en medio de una tormenta cósmica. El bucle dimensional que lo absorbió lo había dejado atrapado en una especie de limbo donde el espacio y el tiempo parecían no tener coherencia. La sensación de desorientación era abrumadora, pero el príncipe Saiyajin, con su determinación característica, no iba a rendirse. Utilizando su transformación Mystic 3, Vegeta concentró toda su energía en encontrar el origen de los ki descomunales que percibía a su alrededor. Sabía que si lograba estabilizar su poder y rastrear los ki correctos, podría llegar al epicentro de la batalla. Pero cada vez que intentaba moverse hacia uno de esos ki, el espacio a su alrededor se distorsionaba, cambiando repentinamente de dirección, lo que hacía que los puntos de referencia desaparecieran y los caminos se volvieran impredecibles. A pesar de la confusión y la creciente frustración, Vegeta no dudó ni un instante en seguir adelante. Sabía que si quería ayudar a Goku, pero otra catástrofe estaría transcurriendo. El ente caótico interdimensional, observando con atención cómo las dimensiones se colapsaban por la furia de la batalla, sintió que su momento había llegado. Esta era la oportunidad perfecta para poner en marcha su plan maestro. Este tendría el alma de los guerreros que vendieron su alma en su pacto por poder haría valer su parte del trato que sería que ellos lucharían por él en un momento de sus vidas así, apareciendo dos guerreros los cuales serían Kefla y Evil Goku. Sin previo aviso, el ente comenzó a manipular las fuerzas cósmicas a su favor, usando su poder para atraer a las almas de Kefla y Evil Goku hacia él. A través de un proceso caótico y distorsionado, los dos guerreros fueron arrastrados de sus respectivos lugares donde se encontraban, llevados sin control a un espacio completamente aleatorio. Este espacio no era un lugar físico, era más bien un plano interdimensional, una especie de vacío donde las reglas del tiempo y el espacio eran irrelevantes. Kefla, aún consciente de la corrupción en su alma debido al pacto, y Evil Goku, en su versión distorsionada y peligrosa, aparecieron frente al ente, quienes, aunque atónitos por la situación, ya comprendían que nada bueno les aguardaba. El ente caótico no solo buscaba usarlos como meras piezas de su plan, sino que los necesitaba como instrumentos de destrucción, para que lucharan y cumplieran con su parte del trato en el momento más crítico de sus vidas. El ente desaparecería inmediatamente luego de llevarlos a ese lugar. Sabiendo lo que iba a suceder, no necesitaba ni para qué provocarlos para luchar. Pues ya no necesitaba estar presente para lo que iba a suceder, pues entendía perfectamente que los dos guerreros, con sus almas corrompidas y sus poderes bestiales, estarían listos para entrar en acción sin su intervención. El caos ya estaba sembrado, y la batalla era inevitable. Kefla y Evil Goku no se conocerían en absoluto, pero la presencia de la otra fue suficiente para desencadenar una reacción violenta en Evil Goku. Al verla, algo en su ser se desbordó, un sentimiento de ira y deseo de destrucción tan profundo que su poder se disparó al instante. Su naturaleza, marcada por el deseo de aniquilar todo lo que se interpusiera en su camino, se volvió completamente irreprimible. No necesitaba conocerla, ni tampoco tener un porqué. Así Evil Goku se lanzaría furioso ante Kefla. Kefla, por su parte, no entendía la razón de esa furia inexplicable. En su ser, el deseo de ser la más fuerte y dominar el combate era lo que prevalecía. Su alma, también corrompida por su pacto con el ente caótico, respondía con una determinación inquebrantable, pero no sabía por qué este ser, Evil Goku, parecía tan resuelto a destruirla. La batalla comenzó con una violencia extrema. Evil Goku, transformado en Super Saiyajin 9, desató una avalancha de ataques, cada uno buscando desintegrar todo a su paso. Su poder era incontrolable, alimentado por su odio y su deseo de destruir. Kefla, igualmente transformada en Super Saiyajin 9, respondió de inmediato, desatando su propio poder. El choque de energías fue como una explosión de estrellas, generando distorsiones en el espacio-tiempo, mientras ambos guerreros chocaban con una fuerza titánica. Kefla, aunque sorprendida por la intensidad de su enemigo, no se detuvo ni por un segundo. Ella sabía lo que debía hacer: derrotar a quien fuera necesario para alcanzar la supremacía. Los golpes intercambiados eran tan potentes que parecía que el espacio entero se rasgaría por el impacto. Cada ataque de Evil Goku estaba impregnado con una rabia indescriptible, pero Kefla, con su instinto de combate, se mantenía firme, luchando con todo su poder para resistir y atacar de vuelta. Kefla, en medio de la batalla, no pudo evitar notar el semblante de Evil Goku. A pesar de la ira y la furia que ella sentía al enfrentarse a él, algo en su interior la sorprendió. Su aspecto, su aura, todo era idéntico al de Goku.
Su rostro, sus ojos, la postura, en ese momento Kefla, por tener en cierta parte un control extremadamente limitado de la clarividencia, empezó a entender algunas cosas. Esta empezaría a notar dos cosas: este guerrero era una dimensión alterna de la que ésta provenía, y además este no era un guerrero normal, pues notó que este sujeto era pura maldad sin igual y con un potencial ilimitado alimentado por la ira. Esa conexión visual entre los dos no pasó desapercibida para Kefla. La idea de que Evil Goku pudiera ser una creación nacida del mismo ser que ella había conocido en su vida, Goku, la dejó desconcertada. Pero más aún, el hecho de que él también poseía la misma transformación, el Super Saiyajin 9, la hizo pensar. ¿Acaso había hecho lo mismo que ella? ¿Había hecho un pacto por poder para alcanzar tal nivel de fuerza? Kefla comenzó a dudar, pero rápidamente desechó cualquier pensamiento que pudiera restarle concentración. La batalla no podía ser interrumpida por las dudas. No obstante, algo en su interior la inquietaba. Si él había hecho el mismo pacto, ¿eso significaba que compartían algo más en común? ¿El mismo precio por ese poder? La pregunta flotaba en su mente mientras intercambiaba golpes con el otro guerrero. En ese momento, Evil Goku, sintiendo la resistencia de Kefla, no pudo evitar notar el cambio en su actitud. Aunque seguía con su furia, vio cómo ella parecía dudar por un instante, como si algo en él le resultara familiar. Por un breve segundo, ambos combatientes se miraron fijamente, como si sus destinos estuvieran entrelazados de alguna manera. Evil Goku, al notar la breve distracción de Kefla, aprovechó la oportunidad para lanzar un ataque devastador. Con una furia indescriptible, lanzó un golpe brutal que impactó a Kefla en pleno rostro, haciéndola volar hacia atrás y provocando que la sangre brotara de su boca. El dolor fue intenso, pero más aún fue el golpe a su orgullo. Kefla, con la vista nublada por la ira, se levantó rápidamente. Sus ojos brillaban con una intensidad feroz, mientras su ki se disparaba a niveles sin precedentes. La furia por la brutalidad del ataque fue lo que necesitaba para liberar todo su poder. Con un rugido ensordecedor, se lanzó contra Evil Goku. En ese instante, Kefla desató un ataque tan violento y directo que sorprendió a Evil Goku. Un torrente de energía chocó contra él con tal fuerza que lo lanzó hacia atrás, haciéndole caer al suelo. Algo había cambiado, una brecha en su poder había sido abierta, un punto vulnerable que hasta ese momento no existía. Este habría perdido lo que le hacía invencible, pues este solo podría ser dañado por Goku en su dimensión, pero al combinarse su dimensión con el multiverso, esa condición habría sido erradicada, haciendo que cualquier guerrero pudiese dañarlo. Sucediendo lo mismo con Kefla, pues esta era inmortal por el deseo que pidió en su dimensión, pero esta dimensión al combinarse ya no existía. Evil Goku, confundido, se puso en pie rápidamente, sintiendo el dolor por primera vez desde que había alcanzado esa forma. El multiverso había comenzado a fusionarse y la distorsión había hecho que sus habilidades, que normalmente solo podían ser combatidas por Goku en su dimensión, ahora podrían ser combatidas por cualquiera, y eso dejó a Evil Goku expuesto. Gritó Evil Goku, mientras observaba a Kefla con ojos llenos de furia. No podía entender cómo había sido herido, ya que él pensaba que era invencible. El caos del multiverso había alterado todas las reglas, y por primera vez, él no era invulnerable. Kefla, con su leve clarividencia, notaría lo que Evil Goku pensaba. Respirando con dificultad pero con una sonrisa llena de rabia, lo miró fijamente. Lo que te hace invencible ya no está. Su voz era como un rugido furioso, mientras su poder crecía más allá de lo que Evil Goku había experimentado antes. La batalla continuaba siendo una tormenta de poder descontrolado. Evil Goku, consumido por una ira indescriptible, atacaba con cada golpe más brutalmente, buscando destruir a Kefla por completo. Su furia lo hacía más impredecible y destructivo. Cada movimiento era un torbellino de energía oscura, y sus ataques chocaban con Kefla de manera imparable. Kefla, a pesar de su poder y resistencia, no lograba mantener el ritmo. Cada golpe de Evil Goku la hacía retroceder más, desgarrando sus ropas y dejando marcas profundas en su piel. La sangre brotaba de sus heridas, manchando su rostro y su cuerpo, pero no podía detenerse. A medida que la batalla avanzaba, Kefla sentía como su energía disminuía poco a poco, sus fuerzas mermaban, pero su determinación seguía intacta. Aunque cubriéndose de los ataques más letales, Kefla no podía evitar que su cuerpo fuera golpeado y desgarrado. Cada vez que Evil Goku la alcanzaba, la sensación de estar siendo arrasada era palpable. Evil Goku, al ver a su oponente debilitado, sonrió con una malicia despiadada. Cada golpe, cada herida que infligía, lo alimentaba más y más. Sin embargo, algo en la mirada de Kefla empezaba a cambiar.
Aunque su cuerpo no aguantaba más, su voluntad era inquebrantable. El dolor y la sangre no la quebraban. Si había algo que sabía, era que aún podía pelear, aún podía luchar. Y aunque Evil Goku lo ignoraba, el caos que se desataba a su alrededor no solo lo estaba afectando a él, sino a todo en el multiverso, incluso a Kefla. Kefla, en ese preciso momento, sintió como su mente se despejaba, la paz interior que había logrado alcanzar en su batalla contra Zeno-sama comenzó a tomar forma nuevamente, su cuerpo y mente se sincronizaron, como una sinfonía perfecta. Destellando en un aura de poder que emitía una presión extrema. El caos y el dolor que había sufrido hasta ahora ya no la dominaron. Con cada respiración, su mente se liberaba más, alcanzando el equilibrio entre su poder y su calma. Mientras Evil Goku continuaba atacando de manera furiosa y destructiva, ella dejó que su conciencia fluyera, sin resistirse, sin tratar de controlar cada acción. Solo dejándose llevar. Kefla comenzó a combinar el Super Saiyajin 9 con el Ultra Instinto, alcanzando un estado completamente nuevo de poder. Cada movimiento se volvió automático y preciso, su mente conectando perfectamente con su cuerpo, esquivando los ataques de Evil Goku con una agilidad sobrenatural. Era como si estuviera viendo el futuro, sabiendo por adelantado cada uno de los movimientos de su oponente. Los golpes de Evil Goku pasaban a su lado como sombras, sin siquiera rozarla. Evil Goku, al principio sorprendido por la rapidez con la que Kefla comenzaba a evadir sus ataques, se enfureció aún más. El odio y la frustración se apoderaron de Evil Goku, quien, sintiendo que cada ataque que lanzaba contra Kefla era inútil, sintió como su ira alcanzaba un nivel insostenible. Cada golpe que no alcanzaba a su oponente solo incrementaba su furia. Su cuerpo, ya al límite, comenzó a temblar bajo la presión de la rabia acumulada, y de repente, algo dentro de él explotó. Con un rugido ensordecedor, Evil Goku forzó su cuerpo más allá de sus límites, desatando una versión aún más pura y brutal del Super Saiyajin 9. El aura dorada que lo rodeaba se tornó en un resplandor cegador, más intenso y feroz que nunca. El poder que emergía de él no solo era destructivo, sino que estaba cargado con la furia más primitiva. Su cuerpo, al límite de la ruptura, logró adaptarse a este desmesurado poder, y en ese preciso instante, Evil Goku se convirtió en una bestia descontrolada. Te voy a degollar, maldita, te voy a quebrar cada maldito hueso de tu cuerpo. Tanto que ni el infierno se comparará con las torturas que te haré sentir. Nadie se burla de mí. Gritó, mientras su ki aumentaba a niveles inimaginables. La presión del poder que emanaba de su ser comenzaba a deformar el espacio a su alrededor, creando ondas de choque que destrozaban todo a su paso. Ahora, con el Super Saiyajin 9 completo en su poder, Evil Goku avanzó hacia Kefla a una velocidad devastadora, dejando detrás de él estelas de energía destructiva. Cada uno de sus golpes era imparable, un torrente de violencia pura. Kefla, que hasta ahora había logrado mantener el control de la batalla, comenzó a sentir la intensidad del nuevo poder de Evil Goku. Cada golpe que recibía de él retumbaba en su cuerpo, y aunque sus reflejos eran aún impresionantes, sentía que el poder de su oponente se volvía más y más abrumador. A pesar de todo, Kefla no perdió la calma. Su poder seguía siendo inmenso, pero podía notar la diferencia en la brutalidad de los ataques de Evil Goku. Sabía que este nuevo nivel de su oponente podría ser el fin de ella si no lograba reaccionar correctamente. La batalla, ahora más feroz que nunca, continuaba desbordando los límites del combate, el espacio mismo parecía retorcerse bajo la magnitud del poder de ambos guerreros. Cada segundo era un choque de titanes. Que no se sabría quién podría ganar.